Génesis 22. Vamos a estar en Génesis 22 y tenemos una palabra para hoy que estoy seguro lo va a bendecir, lo va a catapultar, lo va a edificar. Le hemos titulado a esta plática: Atados al altar de mi llamado. Atados al altar de mi llamado. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Génesis 22, el verso 2 en adelante. Dice así: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Eso es importante. Dios siempre te va a pedir lo que tú amas. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocaustos sobre uno de los montes que yo te diré. Voy a ir haciendo referencia a los puntos claves que voy a usar. Dios siempre te va a pedir lo que tú amas. Y siempre la bendición de Dios está arriba, no está abajo. Cuando Dios va a tratar con alguien, lo eleva primero. Quiero que tome nota de esto. Si Dios va a hacer algo con tu vida, Dios va a usar algo para elevarte, porque Dios trata con su gente cuando su gente sube. Le dice al Señor: baja a subir a ese monte, y ahí vas a tomar a tu hijo, el que amas, y lo vas a colocar en el altar. Lo vas a atar a ese altar. Aleluya. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Cuando Dios va a hacer algo con una familia, con una persona, Dios te pide porque te va a dar. Dios te pide porque te va a dar. Dios te pide lo que amas, porque Él quiere soltarte algo que tú necesitas. Versículos 4 y 5. Sígame por favor. Y al tercer día, bendito sea el nombre de Jesús, porque al tercer día algo sucede. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, Abraham salió, no sabía para dónde iba, pero al tercer día se le reveló el monte que Dios quería que él levantara un altar y atara a su hijo. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham sabía que lo que Dios le estaba pidiendo era un asunto muy personal, que no se trataba de sus siervos, que no se trataba de terceras personas. Cuando Dios trata con alguien, lo hace de forma personal. Aleluya. Versos 6 y 7, téngame paciencia. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham: Padre mío. Él respondió: heme aquí, mi hijo. He aquí la leña y el fuego, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mire aquí. Mire aquí. Cuando Dios quiere bendecir una familia, cuando Dios quiere bendecir a los hijos, cuando Dios quiere bendecir su casa, cuando Dios quiere hacer algo, Dios te pide un altar. Y en un altar siempre hay sacrificio, y en un altar siempre hay fuego. Repito esto: en un altar siempre hay sacrificio, y en un altar siempre va a haber fuego. Hay 2 cosas que determinan el altar de Dios: es tu sacrificio, y de parte de Dios su fuego. En ese lugar Isaac vio
que estaba el altar, que estaba el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Entonces el Señor le dice, Abraham le dice: hijo mío, no te preocupes. Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, al altar. Míreme aquí. A veces leemos esto miles de veces, pero nos cuesta entender que Abraham agarró a su hijo, que cuando tú lo lees te imaginas en un bebé. Te imaginas que Abraham iba cargando un bebé. Según dice la historia, Isaac tendría aproximadamente unos 30 años. Abraham tendría unos 100 años de edad. Y lo que yo deduzco es que Isaac fue al altar por su propia voluntad. Porque nadie a 30 años se va a dejar atar de un viejito llamado Abraham de 100 años, sabiendo que lo iban a sacrificar. Claramente Isaac sabía y estaba dispuesto a hacer el sacrificio en el altar de Jehová. Y él se deja que el viejito lo amarre, que lo acueste en el altar, que saque el cuchillo. Usted se quedará quieto, hermano, viendo que está amarrado en un altar y que un cuchillo está en lo alto para ser depositado en su cuerpo. Usted mínimo le pega un empujoncito a ese viejito y cae por allá y se va. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted mínimo le hace pum, pum, cayó el viejito de 100 años y usted se desata y se va. Pero Isaac sabía, y estas son cosas que yo creo que Dios permite que nosotros entendamos hoy, que había un lugar donde él voluntariamente tenía que ser atado para que lo que Dios había determinado hacer en su vida, en su familia, se cumpliera por medio del sacrificio. Porque estaba listo el altar, estaba listo el fuego, pero hacía falta el sacrificio. ¿Dónde está la gente del sacrificio aquí hoy? Usted va a descubrir en su vida espiritual que cuando Dios quiere hacer algo, que cuando Dios quiere soltar una bendición en una familia, en una iglesia, Dios lo hace en base a sacrificio. Aleluya. Las cosas de Dios no son fáciles. La gente quiere recibir de Dios, pero no quiere pagar un precio. La gente quiere lo de Dios sin hacer absolutamente nada. Ahora venga conmigo. Versículos 14 y 15. Génesis 22, 14 y 15. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová serás provisto. Santo, eso es poderoso. Diga conmigo: en el monte de Jehová está mi provisión. La provisión tuya no está abajo, la provisión tuya está arriba. Diga conmigo: en el monte de Jehová está mi provisión. Usted se le va a tener que revelar algo hoy. Aleluya. Y llamó: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. Versículo 17 y 18. Léalo conmigo.
llegó el momento, lo que nos gusta a nosotros, lo que buscamos nosotros. Buscamos que se desate esto que se le desató a Abraham. De cierto, te bendeciré. Aleluya. Esto queremos oír. De cierto, te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de tu enemigo, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Toda familia, toda iglesia, todo ministro se le tiene que revelar el poder que se desata del altar de Dios en este día. Y que Dios hace transacciones divinas solo en el altar, Dios mío. Que Dios, cuando va a bendecir a un pueblo, Dios busca elevarte. ¿Sabe qué significa prueba en hebreo? Porque para Abraham esa era la peor prueba, que Dios le estuviera pidiendo a su hijo en el altar. Para Abraham eso era lo más difícil, que Dios le pidiera lo que más amaba en el altar. Pero la única forma para hacer la transacción del cielo a la tierra, primero era un altar, segundo era un sacrificio, para que Dios pudiera soltarle a Abraham. Dios le había dicho a Abraham: toma tu hijo, el que amas, sube al monte, sacrifícalo ahí, porque hay una bendición que está retenida aquí en el cielo para tu descendencia, pero yo solo te la puedo transferir si tú vienes al altar y cargas en tu mano un sacrificio. Señor bendito, si tú cargas el sacrificio que amas, yo te suelto, yo te imparto, yo te doy lo que aquí está reservado para ti y para tu descendencia. ¿Cuánto le gustaría escuchar eso de parte de Dios? Yo creo que hay transacciones en el cielo para su vida este año. Dije que yo creo que hay bendiciones que Dios va a soltar a tu casa este año. Digo que tu negocio, tu familia, tu ministerio estará siendo elevado de manera sobrenatural. Pero se te tiene que revelar algo este día. Que las transacciones del cielo solo son posibles en el altar y donde hay sacrificio. Solo en el altar. Dígale a su hermano: es en el altar. Solamente en el altar. Y solamente cuando hay sacrificio. Hay gente, hermanos, que no sabe llegar sola al altar. Hay gente, hermanos, que se le olvidó el altar. Que cuando estaban en el proceso de su vida, todas las mañanas doblaban sus rodillas para orar. Se te arregló el trabajo, se te arregló el matrimonio, se te arregló la economía y te descuidaste del altar. Y algunos hay que traerlos y amarrarlos en el altar hoy. Algunos va a haber que maniarlos y pegarlos al altar, porque hay bendición de Dios para tu vida retenida, que solo pueden ser transicionadas en el altar de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Ahora fíjese que lo que Dios usa para
para elevar a Abraham es una prueba. ¿Qué usó Dios para elevar a Abraham? Diga conmigo. Una prueba. El verso 1, 22:1, hijo. 22:1 dice, y probó Dios a Abraham. Hay gente, hermanos, que solo van a ser elevadas por medio de las pruebas, porque por sí solos no vienen, porque por sí solos no van al altar, porque por sí solos no hay ofrenda en el altar, no hay sacrificio en el altar. Entonces Dios dice, qué raro Abraham. Abraham pasó su vida poniendo altar. Qué extraño, yo no veo a Abraham otra vez en el altar. Abraham, donde quiera que llegaba, pastor Ale, ponía un altar. Pero Abraham tuvo su hijo en la mano y se olvidó del altar. Así hay muchos creyentes que cuando están en el proceso, que no ha nacido Isaac, están levantando altar todos los días. Les nace el Isaac y se les olvida el altar. He visto tanta gente que cuando están orando por sus hijos, usted los mira en el altar de rodillas. Vienen sus hijos al Señor, usted no los volvió a ver en el altar. Están sin trabajo, lloran y oran en el altar de madrugada. Les llaman para un empleo, no volvieron al altar. Entonces hay altares que Dios te los pide. Hay unos que tú lo haces, pero hay otros que te lo piden. Y este altar para Abraham no fue idea de él, fue idea de Dios. Ven, Abraham, antes tú me levantabas altares, ahora no. Me vas a llevar a aquel monte, a lo que tú amas. Me vas a poner allá arriba en aquel monte lo que tú amas. Señor, ¿es conmigo? Sí, es contigo. Tú siempre fuiste un hombre de altar. Tú siempre caminaste en el altar. Desde que nació Isaac, míreme, usted no encuentra más a Abraham levantando un altar hasta que Dios se lo pide. Y cuando Dios te pide, no te pide cualquier cosa, te pide lo que tú amas. Ay, Dios mío. Y cuando Dios te pide algo en el altar, no es para quitarte, es que en el altar de Él es donde se dan las transacciones del cielo a la tierra. Y probó Dios a Abraham. ¿Sabe qué significa prueba en el hebreo? Para cuando un hebreo lee prueba, para ello es elevar, es elevación, elevador. Porque la prueba no viene a bajarte, la prueba viene a elevarte. Con la prueba Dios no te destruye, con la prueba Dios te levanta. Cuando Dios te mete en el proceso de la prueba, no es para quitarte, no es para acabarte, es para elevarte, porque arriba está tu bendición. Arriba está tu bendición. Arriba está tu bendición. Y hay gente, hermanos, que no logra entender esto, Dios mío. No lo logra entender. No logra entender que en ocasiones Dios te pide cosas que jamás te imaginaste que Dios te las iba a pedir. Pero detrás de eso que Dios te pide está algo que Él te quiere dar. Hay algunos de ustedes sentados que jamás se imaginaron que Dios te iba a pedir algo. Yo estaba muy jovencito
Cuando de pronto el Señor se revela a mi corazón y vengo de una familia que le gustaba las fiestas, que le gustaba estar en las corridas típicas de los pueblos, y yo con 9 añitos, el Señor me hace el llamado y me pide en mi familia que yo deje todo eso y que me consagre para Él. Míreme, cuando Dios te quiere dar algo, Él te pide primero. Cuando tú te conviertes, tú vas a tener que aprender que la conversión tuya es dejar algo. Es dejar algo, es sacrificio de algo. Y que a cambio de eso que tú dejas, Él te da salvación. Algunos de ustedes tuvieron que dejar el cigarro, las fiestas, el guaro, el licor, las parrandas, porque así opera Dios. Bueno, yo dejé todo eso, empecé a servirle al Señor. A los 21 años nos casamos, mi esposa y yo. Soy el menor de 3 hermanos. Mis hermanos se habían ido de casa. Mi papá me dice: hijo, todo esto es tuyo, ganado, finca, pero tienes que quedarte aquí. Tienes que quedarte con nosotros. Yo sentí un fuego en mi corazón que ardía. Y 20 días de casado le digo a mi esposa: alista la maleta porque nos vamos. No teníamos nada. Salimos con un bolsito cada uno de ellos, cada uno de nosotros, y dejamos atrás unos padres, una herencia, una comodidad, una hermosa casa. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Llegamos a un pueblo llamado Santa Cecilia. Mi esposa y yo, jovencito, ya nació Kimberly. Hicimos una casita. Y qué emoción para nosotros cuando hicimos esa casita. El día que la terminamos, nos mudamos a esa casita. Yo me acosté en el piso y yo comencé a rodar en ella, emocionado. Era nuestra primera casa, nuestro primer logro, un matrimonio nuevo. Soñábamos y yo estaba feliz, mi esposa también. Y un día el Señor me dice: tienes que dejar esto y te vas a mudar para la cruz. Y yo le dije: Señor, si esto es lo que tú quieres, háblele a ella, porque ella es la que está más feliz por su casa. Y un día salí 8 días de ayuno, llegué, me senté a comer, me tenía una sopita. Y yo no sé ella cómo me dice, dice: si el Señor quiere que le sirvamos, que se haga su voluntad, nos vamos. Y yo le dije: Señor, si eso es lo que tú quieres, envía aquí a mi casa a alguien que compre esta casa y nosotros nos vamos. No pasaron 8 días cuando alguien estaba sentado en la mesa de nuestra casa sin que supiera que nosotros le habíamos dicho al Señor. Vendimos la casa, pagamos deuda y terminamos en la cruz. Porque cuando Dios te quiere dar algo, Dios primero te pide algo a su nombre. Cuando Dios te quiere dar algo, Dios te pide primero que sacrifiques algo. Cuando Dios te quiere endosar algo. Estábamos aquí, llegamos acá, compramos nuestra casa. El Señor nos bendijo y estábamos lo más cómodos. Estábamos en este hermoso templo, con casa, con casi 20 iglesias filiales alrededor, con este auditorio lleno de gente, llegando en buses de todas partes. Y un día el Señor me dice: vas a irte de aquí a empezar algo a Liberia. Y el Señor otra vez habla con ella. Y ahora no tiene que convencer a ella, ahora tiene que convencer a los hijos. Porque aquí está su colegio, aquí está todo. Y cuando yo les dije a ellos lo que Dios me estaba hablando a mí, la pastora dijo: bueno, ¿y a dónde vamos allá? Le digo: vamos a ir a empezar en un monte donde no hay carretera, donde no hay nada. Ahí vamos a ir a empezar.
Y allá estamos. ¿Por qué te cuento mi testimonio y el testimonio de mi familia? Porque cuando Dios te quiere bendecir, cuando Dios te quiere dar algo, Dios primero te va a pedir algo. Cuando Dios te quiere soltar algo, familia, Dios te va a pedir que sacrifiques algo. Algo. ¿Quieres la bendición, Abraham? Toma lo que amas. Camina hacia al monte Moriah. Ata a tu hijo al altar, porque yo tengo un propósito con él, porque yo lo he llamado, porque yo quiero hacer algo con él. Átalo al altar. Él no ha venido al altar, tú no has venido al altar, y es en el altar. Ay, 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 ay. Es en el altar. El servicio es una ofrenda en el altar. Hay gente que deja el servicio. Hay gente que dice: no, yo no quiero estar atado a nada, porque quiero salir, me quiero ir de vacaciones cuando yo quiera, quiero viajar, no quiero tener que levantarme temprano para venir al servicio de los líderes. No quiero nada. No quieres, lo que estás diciendo es: no quiero sacrificio. No quiero estar atado al altar. Eso es lo que estás diciendo. Hay ministros de música que cuando van a la universidad dicen: pastor, deme un tiempito. Y ese tiempito se hizo 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año. ¿Por qué? Porque no quieren estar atados al altar. Algunos les dan un trabajo fijo en un lugar y lo primero que piensan es dejar el servicio. No buscan cómo acomodar nada. Ellos dicen: esta es mi oportunidad, yo me zafo del altar, porque yo no quiero estar atado al altar de ningún llamado. Yo quiero estar libre. Entonces Dios dice: si no quieres venir por tu voluntad, Abraham, yo te voy a traer. Y te voy a llevar y te voy a elevar, porque en la punta de esa montaña es que está tu bendición. En la punta de esa montaña es que está tu bendición. Tu sacrificio, Abraham, no puede ser abajo. Te va a encontrar Sara si te quedas abajo. Y si te encuentras Sara, el del sacrificio no va a ser Isaac, vas a ser vos. Míreme, cuando Dios le habla a Abraham de sacrificio, no le habla a él y a Sara. No, le dice: a Abraham, estoy hablando contigo. Porque yo le aseguro que si Sara se da cuenta esa noche que el día siguiente en la mañana Abraham iba a tomar a su único hijo, la ofrenda hubiera sido en el altar a Abraham. Dígame las madres si no es así. Le aseguro que hubiera amanecido bien ofrendado a Abraham ese día. Hay cosas que Dios te va a revelar a ti, varón. Hay cosas que Dios te va a pedir a ti, mujer. Y hay cosas que es mejor que no lo digas cuando Dios te está pidiendo algo. Hay cosas que tienen que ver únicamente contigo, porque ni aún lo que tienes a la par va a entender lo que Dios te está diciendo. Hay gente que dice: Dios me está pidiendo venir al altar con una ofrenda del sacrificio, pero cometió el error de decírselo a su cónyuge, y la mujer le comenzó, o el hombre le comenzó a sumar. Faltan la mochila de la escuela, los zapatos de los niños, y le comienzan a hacer la lista. Hay gente que dice: yo quiero ir al altar en ayuno y oración, y se aparece la señora muy de mañana con una taza de café y un bollo de pan con mantequilla. Hasta ahí se acabó el sacrificio. Cuando Dios te habla a ti, cuando Dios trata contigo, cuando Dios te habla a ti, alabado sea el nombre del Señor, oh, vas a tener
que entender que hay cosas que son entre usted y Dios. Aleluya. Entre usted y Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia en Génesis 22:4? Que hasta el tercer día, diga conmigo, hasta el tercer día, diga conmigo, hasta el tercer día, Abraham vio el lugar. Porque al principio Dios le dice: sal, vete al monte, agarra a tu hijo, pero no le dice a dónde va, sino que hasta el tercer día Abraham logra ver el monte. Porque hay veces que Dios te va a pedir algo que tú ni tampoco tú sabes. Por eso dice Hebreos 11:8 que por la fe salió a Abraham sin saber a dónde iba. Porque las cosas espirituales tienen que ser en el espíritu, no en tu mente. No lo razones. No lo razones, hermano. No te pongas a pensar cómo lo vas a hacer. Pero te voy a asegurar que por cada paso de fe que tú des, te estás acercando a lo que Dios te ha prometido. Por cada paso que des en la fe, te estás acercando a lo que Dios te ha dicho que te va a dar. Por cada paso de fe. Y Abraham venía caminando y venía avanzando. No sabía. Al tercer día le dice el Señor: aquel es el monte. Aquel es el monte. Y en ese monte yo quiero que me coloques una ofrenda. ¿Cómo, Señor? Sí, vas a atar a tu hijo en ese altar. Señor, ¿qué? Yo fui el primero en poner una ofrenda en el altar. Yo puse a mi hijo. El primero que sabe lo que es altar es el Padre. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hice perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. ¿Sabe qué hizo el Padre? Agarró su ofrenda. Míreme aquí, espero que se le entienda esto que le voy a decir. Cuando Jesús fue al altar y se ofreció como ofrenda, después que Jesús resucita, se presenta donde el Padre y le dice: papá, yo fui la ofrenda. Le dije a los discípulos que fueran al aposento alto. En ese aposento levantaron un altar de ayuno y oración, pero falta el fuego. Yo fui la ofrenda. El altar está listo. Padre, envíales el fuego, porque en el altar van a encontrar tres cosas: altar, sacrificio y fuego. Dije que en el altar hay sacrificio y hay fuego. ¿Sabe por qué muchos ministerios se mueren? Porque no está su liderazgo atado al altar. Míreme, yo prefiero un altar feo, pero con la presencia de Dios, que un altar lindísimo con toda la tecnología, sin el fuego de la presencia de Dios. Míreme, ¿sabe por qué muchos ministerios fracasan? Porque están preocupados en lo estético, y no está mal. Pero lo más importante en la vida de una iglesia no es lo estético, es que la presencia de Dios esté presente. Porque el fuego no se puede fabricar. El altar te toca
toca a ti, el sacrificio te toca a ti, pero el fuego viene de Dios. Te pregunto, ¿dónde está tu altar? ¿Dónde está tu sacrificio? ¿Sabe por qué aquí se ora? ¿Sabe por qué aquí se ayuna? Porque sin sacrificio y sin altar no hay fuego de Dios. Y desató Dios cuando la ofrenda subió ahí arriba, Dios mío, desató Dios su fuego. Como lenguas repartidas de fuego cayeron sobre aquellos 120 y fueron llenos del Espíritu Santo. Porque donde hay altar y donde hay sacrificio, ahí hay fuego. Llamo al altar a los líderes. Llamo al altar los que sirven. La Biblia dice que nosotros somos sacrificios vivos. Romanos 12:1. Hoy tú y yo somos el sacrificio. Lo que tiene que estar en el altar es tu vida. Es tu vida, dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es agradable ante los ojos de Dios. Vea. Los judíos, cuando ponían su ofrenda en el sacrificio, esa ofrenda tenía que ser quemada. Y por más pesado que haya sido el buey, el toro, lo ponían en un sacrificio y le metían fuego. Y de pronto aquello que era pesado, hay algunos pesados aquí que no vienen al altar, tienen un peso, hermano, que no se mueven ni con una grúa en la madrugada a orar. Esa ofrenda que estaba en el altar, por más pesada que fuera, el fuego la consumía. Y de esa ofrenda salía un humo. La creencia del pueblo judío era que si el humo se dispersaba, Dios no había recibido la ofrenda. Pero si el humo subía, esa ofrenda era recibida allá arriba. A Dios no le impresiona la colonia que andas. A Dios no le impresiona el perfume que te echaste. Dios lo que busca es qué olor está saliendo de tu altar. Qué olor está saliendo de tu sacrificio. El Señor dice: ahí hay un hombre, ahí hay un pastor, ahí hay un líder, ahí hay un ministro de alabanza que está en sacrificio. Hoy voy a recibir su ofrenda. Aleluya. Esa ofrenda viene para arriba. Esa ceniza está subiendo con el humo de Dios arriba. Diga conmigo, todo altar. Diga, todo altar es un punto de conexión del cielo con la tierra. Todo altar es el punto de conexión del cielo y la tierra. Dios solo visita en el altar. Dios solo desciende sobre un altar. Levante su mano, recíbame esto. El altar que tú haces es el punto de conexión del Dios con la tierra. No hay otra. Si tú eres un ministro,
Si tú eres un ministro de alabanza, un predicador, un evangelista que no tiene vida de altar, que no estás atado a tu altar, estás en serios problemas. Número 2, el altar es el único lugar donde Dios manifiesta su poder. El altar. Por eso a mí me fascina esa canción. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Porque es en el altar de Dios donde Él manifiesta su poder. ¿Quieres ver poder? ¿Quieres ver poder? Vive una vida de altar. Espérate, porque en el altar, te dije que el altar es el elevador. Dios eleva a los ministros, Dios eleva a la iglesia, Dios eleva a los de alabanza cuando tienen una vida de altar. Dios los eleva. Dios los eleva. Ese lugar, ay Dios mío, el altar es una brújula de dirección. Si tú te sientes confundido, si sientes que no sabes qué dirección llevar, el altar es una brújula de conexión. Pero venga para acá. El altar es un punto de transacciones. ¿Sabe lo que es una transacción? Cuando de una cuenta te pasan a tu cuenta. ¿Te gustan las transacciones? ¿Te gusta que te transfieran a tu cuenta? ¿Te gusta? Ay, qué alegre cuando llega el fin de mes. Usted no para de revisar. Ya llegó. Ahora sí, ya estoy bien. Ya llegó el pago. Te hicieron una transacción. El altar es el punto de la transacción divina. En el altar de Dios. Hermano, míreme. Génesis 12:7. Vea lo que 5 altares que Abraham levantó. Rapidito. Génesis 12:7 dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo: tu descendencia dará esta tierra. Y edificó a Jehová un altar. Fue la primera vez que Abraham en la Biblia levanta un altar. Y a este altar yo le llamo el altar de la promesa. Abraham, por cuanto has levantado un altar, te voy a dar toda esta tierra. Qué bonito, ¿no? Que te digan: ¿puedes ver todo esto? Esto lo conseguiste en el altar. Esto es tuyo. Y entonces Abraham hacía un altar para que no se olvidara sus hijos, su generación, que en ese lugar Dios había hablado y que Dios le había prometido algo. Génesis 12:8. Levantó el segundo altar. Luego que pasó de allí a un monte al oriente de Betel, plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente a Ahí. Betel, casa de Dios; Ahí, ruina, significa. Y edificó allí un altar. Abraham tuvo un momento confundido. No sabía qué hacer. Se había retirado, se había extraviado. A este altar yo le llamo el altar de la dirección. Entonces Abraham dice: Señor, estoy extraviado, no sé qué hacer. Aquí está Betel, allá está Ahí, yo estoy aquí en el centro, no sé qué hacer. Voy a levantar un altar. Y en ese altar se le revela a Dios para darle dirección. Algunos de ustedes están extraviados por falta de altar. Algunos de ustedes no cargan promesas en su corazón por falta de altar. Algunos de ustedes que están así como Abraham. Aquí está la destrucción y aquí está la casa de Dios, Betel. Y están en medio ustedes. ¿A dónde me voy?
¿Me voy al baile? ¿Me voy a la fiesta? ¿O me voy a la casa de Dios? Algunos de ustedes que están en el centro. Abraham estuvo ahí, pero Abraham fue inteligente, levantó un altar. Tercer altar que levantó Abraham. Génesis 13, 3 y 4. Génesis 13, 3 y 4. Y volvió por sus jornadas desde el Neguet hacia Betel, a este lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho. Wow, la tercera vez que Abraham viene es porque se había extraviado. Mírelo, se había extraviado. Pero él se acuerda que un día él levantó un altar, y que en ese altar Dios lo visitó, y que en ese altar Dios le dio dirección. Y entonces yo le llamo a este altar el altar del nuevo inicio. Y en este altar Abraham dice: bueno, si yo un día estuve extraviado, hoy estoy de nuevo confundido. Pero yo me acuerdo que yo un día levanté un altar y Dios me visitó. Hay algunos de ustedes que saben lo que estoy diciendo, porque un día fuiste un hombre de altar, un día fuiste una mujer de altar, un día venías frecuentemente a la presencia de Dios, pero te fuiste. Te absorbió el trabajo, te absorbió el negocio, te absorbió la familia, el matrimonio, los hijos. Y el Señor dice: qué raro, no hay altar en esta casa. No hay altar. Y Abraham regresa al altar que habías hecho antes. Esa fue la tercera vez que Abraham estuvo en el altar. La cuarta vez que registra la Biblia de Abraham en el altar está en Génesis 13, 17 y 18. Génesis 13, 17 y 18. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré, Abraham. Pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Manre que estaba en Hebrón, y levantó un altar. Su sobrino lo había dejado. Abraham ahora está de nuevo frente a un monte, y le dice el Señor, cuando su sobrino se apartó: Abraham, ¿puedes caminar en esta tierra? ¿Puedes pisar esta tierra? ¿La puedes poseer, Abraham? ¿La puedes tomar? Sí, Señor, lo voy a hacer. Camina, camina sobre ella, Abraham, pisa esa tierra, porque esta es la tierra que yo te voy a dar. Este es tu territorio. Cuando tú caminas en altar, hay cosas que tú vas a pisar que Dios te la va a entregar. Cuando tú eres un hombre de altar y una mujer de altar, ay Dios mío, cuando tú entras a los lugares, la gente va a decir: aquí hay un aroma, aquí hay un aroma diferente, aquí hay un aroma a gloria. Y el lugar donde tú entres, el lugar donde tú pises, el lugar donde tus pies reposen, esa será la herencia que Dios te va a dar. Pero Abraham tuvo su hijo, se acabaron los altares. Tiene la tierra, tiene una familia, tiene todo. Y termino donde empecé. Abraham, antes tú me levantabas altar, no te volví a ver una vez más en un altar, Abraham. Ahora yo quiero que tú te levantes y que tomes lo que amas, a tu propio hijo. Ahora el altar no me lo estás levantando tú, el altar lo estoy pidiendo yo.
Hay un momento en la vida que Dios te va a llamar. Por eso se llama atado al altar de mi llamado. Porque hay un momento cuando es Dios que te está llamando. Y te está llamando con un sacrificio en la mano. Te está diciendo: Abraham, donde quiera que yo te visitaba, me levantabas altar. Te di la tierra y te di familia y te di tu hijo. No me volviste a levantar un altar. Quiero que tomes en tu mano esa ofrenda. Quiero que tomes a tu propio hijo y camina al lugar que yo te diré. Y a este altar yo le llamo el altar de mi llamado. Porque Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, este es tu lugar. Es aquí donde has conseguido todo. Es aquí donde me conociste, Abraham. Es aquí donde yo te pasé todas las transacciones, Abraham. Es aquí donde yo te entregué la tierra, Abraham. Es aquí donde yo te di todo lo que te había prometido, Abraham. Pero hay algo, Abraham, que has dejado de hacer. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, 22:9, allí Abraham edificó un altar, puso leña y ató a Isaac, su hijo, en el altar. Lo ató. Le dije al principio que la historia dice que Abraham pudo haber tenido que 100 años y que su hijo Isaac 30 años. Isaac pudo haberse soltado fácilmente de ese altar. Pero él sabía que en el altar tenía que haber un sacrificio para que descendiera el fuego de Dios. Y cuando estuvo Isaac en el sacrificio, en el altar, apareció Dios. No mates a tu hijo. De cierto te bendeciré por cuanto has obedecido a mi voz. No le hagas daño a tu hijo. Esto era una prueba, Abraham. A partir de hoy yo te voy a soltar todas las bendiciones que están para ti aquí arriba. Ya tienes altar, ya tienes la ofrenda, solo faltaba yo. ¿Cuántos quieren que Dios los visite este día? ¿Cuántos de verdad han recibido esta palabra? ¿Cuántos quieren que Dios los visite este día? Póngase de pie, póngase de pie. ¿Sabe qué dice el versículo 14? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Porque en el altar es donde está tu provisión. En el altar te conocí, en el altar me quedo. En el altar, familias, Conocí, líderes, pastores, me quedo. hombres, escúcheme esto. El altar es el punto de la conexión divina. El altar es el lugar donde Dios desciende con poder. Te dije que el altar es el lugar donde Dios hace su transacción. Y hoy hay dos cosas que yo quiero darte. Servir a Dios es una ofrenda. Aquí habemos muchos atados al altar del llamado. Hoy que veía a Leo cantar, yo decía, ¿cuántos años lleva Leo ofreciendo su sacrificio en el altar? Algunas veces ella ha dicho, ya pastor, que otra generación, pero ella sabe que tiene una ofrenda para Dios. Aquí hay gente que no ha dejado de servir.
Porque saben que el servicio es su ofrenda. Y que es el sacrificio sobre el altar de Dios. El ayuno y la oración es una ofrenda. Cuando tú ayunas y cuando tú oras, le estás levantando altar a Dios. Es en ese altar donde Dios visita. Es en ese altar donde Dios te bendice, hermana. En el altar es donde tú lo vas a conocer. En el altar es donde tú vas a recibir el fuego de Dios. Padre, en el aposento alto hay una gente orando y ayunando. Yo fui la ofrenda en el sacrificio, Señor. Yo fui la ofrenda. Entonces el Señor dice: el fuego lo pongo yo. El fuego lo pongo yo. Y descendió con fuego. Descendió con fuego. Escúchame. Cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas y cuando tú traes primicias, ese es un sacrificio. Hay gente que está tan pesada que en medio de la oración están así. Que cuando se dice, hermano, vamos a venir al altar con nuestras primicias, vuelven a ver para todos lados. Hay gente que le dice: vamos a ayunar 21 días de ayuno a la iglesia. Y algunos de ustedes dicen: eso no es conmigo. Que ayune el pastor, la pastora, los líderes. Por eso te estoy hablando aquí hoy acerca de atarse al altar del llamado. Isaac dijo: si me sacrifican ahí, lo voy a hacer con mi propia voluntad. Yo puedo empujar a este viejito, pero no lo voy a hacer. Atame aquí, papá, atame. Atame. Y yo me imagino que Isaac se dejó ir y cayó en el altar, atado. Porque él entendía que el altar necesitaba un sacrificio, una ofrenda. Si a ti se te revela esto hoy, si a ti se te revela esto, madre, hoy, pastor hoy, líder hoy, si a ti se te revela esto, te aseguro que muchas cosas que están retenidas se te van a soltar. Sírvale a Dios como ofrenda. Ayune y ore lo más que usted pueda. Haga un altar para Dios. Dele lo mejor a Dios. No le des lo que te sobre. Dale lo que amas. Levante su mano, diga: Señor, ayúdame. Porque hay algunos de ustedes que ya el Espíritu Santo les habló, que ya les dijo: te quiero en el altar hoy. Te quiero en el altar hoy. Y quiero que me dé algo que tú amas. Quiero sacrificio. Yo miré atrás. Le dije a mi mamá y a mi papá: vuelvo en 15 días. Pero en el cuarto le dije a mi esposa: nos vamos y no regresamos. Y yo salí con un nudo en la garganta. Cuando echábamos las cosas en el camión de nuestra primera casa, yo miré hacia atrás y yo dije: a esa casa no vuelvo, por más que la ame. Cuando teníamos todo aquí, el Señor me dice: quiero que vayas a empezar allá. Y yo dije: Señor, yo sé que cuando tú me pides algo es que me quieres dar.
Aquí estoy, Señor. Todo es tuyo, yo soy tuyo. Algunas cosas que Dios te pide. Recuerdo como el primer día, yo estaba manejando un carrito azul. ¿Te acuerdas, King? ¿Te acuerdas? Un carrito azul, bien contento yo. Y me dice el Señor: te veo muy contento en ese carro. Agarra la llave y se la da a mi pastor Leonidas. ¿Qué? Dale ese carro. Yo le digo al pastor: pastor, aquí están las llaves, este carro es suyo. Ya Dios tenía otras llaves listas. Un carro más grande, un carro confortable. Cuando menos esperé, me dice una hermana: pastor, anoche me habló el Señor. Tome, este es su carro.